tal como lo dice Spinoza. Por eso él comienza a hablar del tema de la potencia, esa categoría ontológica, para poder determinar cómo se mueve esta multitud. ¿Mm? Y no por conciencia política racional, no por la razón, sino por sus afectos, por sus pasiones. En este caso sería por sus emociones, ¿no? La política actualmente es más que racional, es totalmente emotiva, ¿no? Muchas acciones se llevan a llevar es por esas pasiones, por esa emotividad. Entonces, creo que dentro de eso entraría multitud de la masa. Hay que ver es que quién dirija, lo que dice Numas, quién dirige esa multitud. La multitud en una forma se puede desvanecer, como ha pasado muchas cosas veces aquí en Colombia. Se desvanece, se disgrega y ahí quedó, ¿no? Entonces, pero hay multitudes que se sostienen, pero ¿cómo se sostienen? De esa manera, ya personalmente, por eso yo no gusto de partidos políticos en relación a la multitud, prefiero movimientos políticos, porque van más hacia la voluntad política, acceder a la voluntad política que al poder mismo. Entonces, creo que multitud estaría encontrándose y relacionándose de cierta manera con el de masa. Jairo, el concepto de pueblo lo desarrolla Hegel en la filosofía del derecho y en la fenomenología del espíritu. Él dice que el pueblo de la Revolución Francesa cantó la Marsellesa para una realización de la autoconciencia, pero quienes realizaron la revolución fueron los ilustrados, fueron los que encabezaron desde los 17 años hasta los 25 o 27, que era el mayor, que era Robespierre. O sea que las revoluciones siempre las hacen son los jóvenes, y los jóvenes ilustrados. No creas en los viejos cuando estén hablando de revolución, eso es mentira, eso es frustraciones. Entonces todo eso lo digo porque el concepto de pueblo que hemos heredado y que heredó la Revolución Rusa es un concepto de pueblo rusoniano que está buscando en cierta medida una realización a través del Estado, a través de un contrato, a través de una realización total de la razón que llama Hegel. Entonces, todo eso de pueblo, de categoría de pueblo, la convierte Hegel en una categoría filosófica que más tarde la van a utilizar los desarrollos ulteriores de la filosofía, y que ese concepto dieciochesco todavía es, y lo retoma de la Cortina para darle la categoría de verdad filosófica, porque más tarde va a hablar de la pobrecía, va a hablar de la pobreza como una enfermedad, como una como un racismo, aporofobia. Es el libro de la Cortina. Sí, entonces lo que yo trato de decir es que en ese pueblo que ya tiene autoconciencia y que se toma la Bastilla y que la ponen como ejemplo, es el que está pensando Adela Cortina, de un pueblo ilustrado, de un pueblo que vaya guiado por unos dirigentes que tengan esclarecido todos sus problemas con las diferentes concepciones ideológicas, que va a desembocar en la ley del terror, en el terrorismo, que va a desembocar en lo que ya Hegel va a rechazar en la fenomenología del espíritu, del terrorismo como una forma de destrucción de la autoconciencia. Fíjate que primero va a la guillotina de Danton, y después que lo lleva a Robespierre, y después va a él. Y el último que queda es Guillotín, y también el que construye la guillotina también le dan guillotinazos. Entonces, todo ¿para qué? Para diferenciar que la masa, el pueblo y la multitud son categorías que se ha pensado nuevamente para ver si es posible salir de esos discursos dieciochescos, que no hay desarrollo, y que el concepto de multitud que se va a desarrollar ya no va a ser ni en los cuadernos filosóficos de Lenin, ni mucho menos en el estadio de la revolución
de Lenin, ni mucho menos en lo que han llamado últimamente la reactivación de Lenin para una realización de el pueblo que lo van a igualar a proletariado. Entonces ya lo que hace el profesor Moncayo es buscar, es hacer la posibilidad que esa multitud con una nueva categoría ya no va a estar basado ni en el manifiesto comunista, ni va a estar basado en la ideología alemana, ni mucho menos en ninguno de los textos del marxismo asiático, sino dentro de la misma investigación científica de unas nuevas categorías en el capital. Y ahí sí nos tenemos que poner a estudiar, porque él ya va a hablar de una subalternidad subjetiva del proletariado como categoría en esa nueva revolución científico-técnica que nos está llevando al 5G y que no nos hemos dado cuenta, y que la multitud está cayendo, está desarrollando. Por eso es que es importante ese concepto de multitud. Cuando yo le pregunto al profesor Moncayo, ajá, ¿quién es el nuevo Moisés? ¿Ustedes recuerdan que la multitud sale y Moisés lo lleva? ¿Y quién será Aarón, el que va a convertirse en becerro de oro? Es decir, coge el mito adámico, lo lleva, lo trae, lo introduce en unas nuevas categorías. Y la pregunta mía, entonces, en Cartagena, yo no sé si López se acuerda que estuvimos ahí presentando ese libro, yo no sé si hay. Señor, y quería intervenir sobre el tema precisamente. Ahorita que sí, ahorita termino y quiero que hable, porque hay esa nueva concepción, ajá, y entonces, ¿qué? Te vas a salir de un marxismo con todas las condiciones de una investigación científica con el nuevo capitalismo, o vas a convertirte ya en un pastor. Es decir, ¿quién es ese pastor? Pero no podemos juzgar al profesor Moncayo porque no está presente. Solamente algunas lecturas que vamos a hacer de su texto, y que yo hice 49 páginas de exposición en la Universidad de Cartagena. Él quedó feliz y contento, pero yo le hice unas preguntas al final y él dijo que todavía no tenía la respuesta, que me la daba aquí en Barranquilla en mayo, pero no se pudo por el COVID. Y a mí me parece que es importante estudiar esa nueva categoría para que Soledad no esté tan confundida con esos medios de comunicación, y que ya tenga una nueva concepción de que ya el proletariado no está en la fábrica, está frente al televisor, está frente al internet. El proletariado ya ha sido absorbido por la técnica, ese proletariado que hablaba Marx y que ahora, y el que hablaba Lenin, y del partido también, que ya eso no está dentro de las nuevas, de los conceptos de lo que se está desarrollando como multitud. Entonces sí, López, yo te doy la palabra para que tú estudies allí en esa oportunidad, y me imagino que te quedaron inquietudes y las puedes plantear acá sobre eso. Gracias, Numa. Jairo, maravillosa exposición de ese texto del profesor Moncayo, Éxodo, que por cierto no he tenido la posibilidad de leer, pero por los comentarios que tengo, y sobre todo por las 40 y tantas páginas que el Numas leyó ese día, que prácticamente hizo un resumen muy minucioso de ese texto, capítulo por capítulo, porque esa fue una de las grandes virtudes que tuvo Numas ese día. Realmente existe un nuevo proletariado, y Moncayo lo expone, pero no lo identifica, digamos así, fehacientemente no lo identifica, sino que simplemente dice hay un nuevo proletariado. Y realmente sí, el nuevo proletariado existe, y eso lo vemos a diario. Somos parte de ese nuevo proletariado. Ya no es un proletariado como el de la fábrica londinense del siglo XIX, o
de la fábrica norteamericana